Bueno, hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Jorge Elías, quien es docente de profesión y también es docente de la Academia de la Formación de Cuadros del Movimiento Nacional. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por este diálogo que nos concedes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el prócer más grande de la República Argentina, que fue el general San Martín. Así que bueno, queremos aprender. Estamos para aprender. Vos contanos y después, a medida que vayan surgiendo las preguntas, te las seguiré haciendo, ¿no? Bueno, un gusto. Bueno, muchas gracias. Bien, la figura del general San Martín fue destacada en un momento por el mismo general Perón, diciéndole a los jóvenes del Colegio Militar de la Nación que San Martín había sido la figura más gloriosa, más grande que había tenido la Argentina, y que en él había que observar todas las virtudes para imitarlo y educarse con esa imagen de San Martín, ese hombre magnánimo que había sido. Nosotros conocemos aquel poema de Leopoldo Marechal que dice que una patria, una nación, se forja sobre una cruz, donde el palo vertical de la cruz es la vertical de los santos. Y nosotros los tenemos, los santos. Tenemos a Namuncurá, tenemos al Padre Brochero, y sobre la horizontal de los héroes. Bueno, el máximo de nuestros héroes es San Martín, es el padre de la patria, porque su obra fue la más grande, la más magnánima y la que posibilitó que seamos una nación independiente, la que dio el golpe final al poder de los realistas en América para poder hacer de América una nación independiente. Pero vayamos al principio, al nacimiento de San Martín. San Martín nació en Yapeyú, en Corrientes, en el centro neurálgico de las misiones jesuíticas, porque era el ámbito comercial donde los 30 pueblos de los jesuitas se convocaban en ese lugar y se producía todo el intercambio comercial, artístico, etc. Era una metrópolis, digamos, de las reducciones. Su padre era el capitán general de toda esa zona, Juan de San Martín. San Martín nace en 1778, es decir, apenas inaugurado el virreinato del Río de la Plata. Y cuando tenía muy pocos años, 4 o 5 años, a su padre lo trasladan a España nuevamente y San Martín parte con sus padres y sus hermanos a la madre patria. Allí pasa sus primeros años en una educación como cualquier niño, y a los 11 años es incorporado al regimiento de Murcia como cadete y como estudiante. Tuvo una excelente actuación en ese regimiento desde su más temprana niñez, digamos, hasta que fue un oficial consolidado. Sus notas eran brillantes en todo lo que era humanidades, latín, etc. San Martín manejaba el idioma italiano, el idioma francés, el inglés y el español, y tenía los conocimientos de latín y filosóficos, históricos, que había estudiado en la Academia de Murcia. A los 13 años tiene su bautismo de fuego en Marruecos, su regimiento había sido trasladado y allí se combatía contra los musulmanes, los bereberes,
y tuvo su bautismo de fuego y tuvo una destacada actuación, porque fue nominado, fue exaltado la actuación que tuvo, sin temores, etcétera. Todo lo que un chico de 13 años había podido hacer. Luego, regresando a España, el regimiento ya tiene su primer ascenso en la carrera de oficiales. Y así San Martín fue transcurriendo su carrera militar en España, luchando contra los franceses luego, contra los ingleses, y en unas actuaciones de distinto tipo que lo llevaron hasta combates en los Pirineos, en el lado francés, luchas cuerpo a cuerpo contra oficiales de otros regimientos franceses. Dicen que hubo en uno de los combates un duelo a sable entre él y un oficial francés, donde San Martín lo mató al oficial francés. Sí, era un hombre que iba ascendiendo en el campo de batalla todos sus grados y tuvo en total 17 hechos de guerra, combates. También estuvo como infante de marina en una nave que luchó en el mar Mediterráneo. Fueron derrotados por los ingleses en esa oportunidad y tuvo que estar bajo juramento 1 año sin tomar las armas, como todo su regimiento. Y en algunos momentos España estaba aliada con los ingleses en contra de los franceses, en otra estaba aliada con los franceses en contra de los ingleses, y así, según cómo venían los vientos de la política española en aquellos tiempos. Bueno, San Martín llegó hasta el grado de teniente coronel, y su más brillante actuación fue en la batalla de Bailén, donde se enfrentaron el ejército de los españoles contra los franceses, 20 y pico mil hombres contra 20 y pico mil hombres, una batalla campal impresionante, donde triunfó España en esa oportunidad, y San Martín fue el edecán del mariscal Castaños, que fue el mariscal de campo, digamos, el general comandante de todas las fuerzas españolas. San Martín, previo a esa gran batalla de Bailén, había tenido un pequeño combate unos días antes, que se llamó el combate de Arjonilla, que con 25 dragones de a caballo atacó un fuerte de 120 hombres franceses de noche y los derrotó. Sembró el pánico entre las tropas francesas, dejando casi 20 muertos y algunos heridos en el campo de batalla, pero ahí hubo un episodio donde a San Martín le matan el caballo y queda atrapado debajo del caballo, y un soldado que se llamaba Juan de Dios lo logra liberar en ese momento de debajo del caballo y salvar la vida del general San Martín, que en esos momentos era un teniente coronel. Bueno, eso sería como un preanuncio de lo que sucedería tiempo después, años después, en el combate de San Lorenzo. Así San Martín fue con todos esos antecedentes de combate, habiendo combatido en la montaña, habiendo combatido como infante, habiendo cruzado varias veces el mar Mediterráneo en naves, habiendo combatido arriba de una nave, habiendo viajado a Francia, por ejemplo, en una época en que España estaba aliada con Francia, y haber conocido personalmente a Napoleón Bonaparte, en una formación donde se dice que Napoleón destacó la presencia de ese joven oficial y preguntó quién era. Porque el brillo de los botones y el porte y la parada que tenía San Martín y el brillo de los botones de su chaqueta eran destacados. Bien, San Martín, en toda esta formación, digamos, que hizo militar, y con una gran
dedicación a los libros, porque era un hombre que tenía sus lecturas, sus profundas lecturas y sus meditaciones, sus relaciones con hombres de cultura, en ambientes de cultura. Su propio hermano, Justo Rufino, era un oficial de la corte de España. Es decir, que los ambientes en que se manejaban eran de hombres cultos, de hombres que tenían conocimientos e ideas. Bien, España, como sabemos, cae en manos de Napoleón, es invadida por Napoleón en 1808 y es tomado prisionero, por llamarle de alguna manera, el rey Borbón, que era el rey Carlos, con su esposa María Luisa, el amante de su esposa Godoy, y su hijo Fernando VII, que era el príncipe heredero del trono. Bueno, fueron ellos enviados a Bayona, a un palacio, donde en el palacio vivían como grandes señores, salían a cazar en las mañanas. María Luisa andaba en esa escandalosa relación con el primer ministro Godoy, y Fernando VII iba a los bailes y gritaba «Viva Napoleón Bonaparte». Es decir, que los reyes españoles eran más afrancesados que el propio Napoleón, por decirlo de alguna manera. Era una decadencia monárquica que no era la monarquía que había tenido la dinastía de los Austria, de los Habsburgos en España, cuando hablamos de la reina Isabel, la católica, Carlos V, Carlos I, ¿no? Felipe II, etcétera. Esa España que había descubierto América. No era eso, ya era una decadencia afrancesada, y muchos de ellos, de los cortesanos, participaban de las logias francmasónicas, es decir, de la masonería. Y España estaba bajo la égida de las logias masónicas. Y la presencia del hermano de Napoleón Bonaparte, que era Pepe Botella, José Bonaparte, que se había nominado rey de España, y la resistencia española que hacía el pueblo, porque los que regían las asambleas, las juntas, en cada una de las provincias españolas, estaban inficionadas de la masonería. Y en Cádiz, por ejemplo, que es un lugar donde San Martín estuvo, con un asentamiento ahí, era edecán del general Solano, que era el que gobernaba la zona de Cádiz. En Cádiz había más de 300 logias masónicas, es decir, era algo muy normal, que se reunían en los cafés, en las casas, etc. Y todos tenían sus intereses políticos, sus idearios, su secreto, etc. Bien, San Martín, en medio de ese ambiente, se sufre por hechos políticos también el asedio de los franceses por el mar. Habían bloqueado el puerto de Cádiz y le pedían al general Solano que tomara las armas y etcétera, que la gente del pueblo quería que se luchara. Y el general Solano, por una cuestión prudencial, evitaba todavía el combate llano. Entonces fue atacado por una multitud, y de este ataque resultó muerto, lo tomaron prisionero y resultó muerto, lo mataron de una cuchillada en la plaza. Y San Martín logró escapar por un periquete, digamos, porque tenía un parecido físico al general Solano, del cual era amigo. Y logró meterse en un convento, en una iglesia, y un monje salió de ahí y le dijo: al que buscan ustedes no está acá. Es decir, no es el general Solano el que está acá, es otro oficial. Y se salvó, digamos, por una cuestión providencial. Y en la entrada estaba la Virgen. San Martín le agradece a la Virgen en esa oportunidad el salvarle la vida, porque él se lo adjudicaba a la intervención de la Madre de Dios.
y le promete ser fiel y estar siempre a su lado. Bueno, ese fue el primer antecedente que tenemos de un San Martín que no era masón, era un católico. Pero toda esta historiografía masónica de páginas amarillas, etcétera, que lo tratan, lo intentan vincular y disfrazar, sobre todo por la acción que tuvo Bartolomé Mitre, que se quedó con la documentación personal del general San Martín. San Martín, cuando estaba ya en su ancianidad, había ordenado toda la documentación de las campañas y en unos baúles se las envía a Tomás Guido, que era su amigo, aprovechando que su hija se había casado con Mariano Balcarce y que se iban de luna de miel a la Argentina. Estaban en esos momentos en Francia. Cuando manda todo esto, el que se apodera de todo y dice que se lo va a entregar a Guido y no se lo entrega fue Bartolomé Mitre. Entonces ahí se perdió gran parte de la documentación. Y otra gran parte se pierde después con una nieta de San Martín, a la que le ocurre lo mismo. Y van a parar las cosas a lo de Mitre. Después a Mitre se le quema la biblioteca que tenía y se perdió mucha de esa documentación. Nosotros ahora, digamos, decíamos que la historia es amplia y que el revisionismo histórico encuentra mucha documentación después en todos los lugares donde estuvo San Martín, por ejemplo en Perú, en Chile, en el mismo Buenos Aires, en Europa. Claro. Hay muchísima documentación. Acá mismo en Mendoza se logró encontrar muchas cosas de la época sanmartiniana y se logra develar no solamente la campaña, las ideas políticas de San Martín, sino la personalidad del hombre. Claro. Sobre todo acá en Mendoza, que hay mucha tradición oral de muchas cosas, y se han escrito después, pero ha habido mucha gente vinculada, y el espíritu sanmartiniano como que quedó vivo acá en Mendoza. Hay muchos mendocinos que son descendientes de los que combatieron en el ejército de los Andes. Claro, en realidad no es que pasó, por ejemplo, no pasaron 300 años, ni 400. No, son 200 años. 200 años. Son 200 años, ¿no? Pero nuestros tatarabuelos, algunos por ahí, bueno, yo no porque soy hijo de italiano, pero muchos criollos tendrán relaciones casi personales con oficiales o soldados del ejército de los Andes. Así es. ¿No? ¿Verdad? Sí, yo tengo un amigo que he entrado a la casa de él una vez y veo un cuadro de un hombre antiguo, qué sé yo, y le pregunto, ¿quién es? Ah, ese es el tío abuelo, no sé cuánto, que combatió en el Ejército Libertador. Qué interesante, ¿no? Uno de los grandes historiadores que está acá, porque yo me guío fundamentalmente en el estudio de San Martín. Yo lo hice, digamos, por los clásicos. José Pacífico Otero, tengo el libro de Mitre, sí, que es donde se fundamentan todos los grandes historiadores, los que han escrito sobre San Martín en las memorias de Mitre. Ahora, Jorge, el libro de Mitre, te interrumpo un segundo para hacer un breve resumen, ¿no? Entonces, San Martín es un criollo, nace en Yapeyú, en un lugar rodeado de guaraníes, de jesuitas, su padre es un militar. Sin embargo, siendo muy, muy niño, va a España y a los 13 años, que es una edad muy joven, hoy un niño de 13 años, es imposible imaginarte un niño de 13 años luchando en la guerra. La verdad que sería... En el frente de combate, sí, no existe. Es una locura, ¿no? Acá no existe. Acá no existe, bueno, pero no existe en todo el mundo, digamos, existirá en Sudán, qué sé yo, en esos países donde los niños son soldados, pero en el mundo normal, en cambio él a los 13 años, en Marruecos, combate, o sea, es impresionante, o sea, ya a los 20 años, 25 años es un militar consumado, un hombre con absolutamente. experiencia, aparte
A ver, lo que te forma la guerra, la cercanía de la muerte, la cercanía de las balas, de los cañones, todo eso es muy, muy, no sé cómo llamarlo, pero es un mundo que te, digamos, que forma el carácter de una forma que para nosotros desconocida, ¿no? Yo hice el liceo naval, entré a los 14 años al liceo naval, pero era un chiste comparado con eso, es un chiste. Es Claro. decir, pero por otro lado un hombre culto, es decir, vos es un hombre que domina el francés, el italiano, el inglés, o sea, literalmente Y es un sabía latín. políglota, sabía latín, Sí, sí. probablemente sabía guaraní también, porque se había, Seguramente. sí, un hombre culto y que no era un militar, esos militares argentinos, ¿no? Que va en todo el mundo, que un poco combinan la cultura de la guerra con la cultura, digamos, ¿no? Con el pensamiento. Es muy interesante ese tipo de persona, es muy rica. Bueno, te sigo Así. escuchando, Jorge, con mucho interés, sí. Bueno, pero me estás haciendo acordar de algunas anécdotas. Por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, nuestro Atahualpa Yupanqui, Sí, rescata, hay una entrevista que le hace Antonio Carrizo y habla con Atahualpa, y Atahualpa cuenta la anécdota, dice, hay un muchacho de 17 años que fue en una oportunidad a Francia eh, en aquellos años y que fue a ver a un gran guitarrista español que se había radicado en París, que se llamaba Fernando Soros. Y le dijo, mire, yo soy un joven oficial, que estoy unos días, voy a estar unos 40 días acá y quería tomar algunas clases de guitarra con usted. Entonces ese militar, que Soros le preparó un pequeño seminario para que fuera 2 veces por semana a practicar con él, era San Martín, era guitarrista, pintaba cuadros, sobre todo de marismas, del mar, dicen que era muy buen pintor, jugaba al ajedrez, era casi imbatible, no le podían ganar muy mira, fácilmente sus camaradas, y era un hombre que andaba con su biblioteca a cuestas. Por ejemplo, cuando llega acá a Mendoza, trae sus 800 libros en los 800, baúles, claro, y gran parte de esos libros los dona para que se haga la primera biblioteca que se fundó acá, en qué Mendoza. interesante, qué interesante. Lo mismo hizo en Chile cuando, después de la batalla de Chacabuco, fundaron la Biblioteca Nacional de Chile. Y lo mismo hizo en Lima cuando ingresó a Lima. Es decir, San Martín era un hombre, y él decía que era más poderoso el libro que la espada. Era Mira, un hombre que sabía de qué hablaba. Y por claro, supuesto, siempre vivió eh, en el borde de la muerte y de la tragedia y del drama. La vida era un drama sin igual, y lo pagó carísimo con su cuerpo, claro. porque ahora vamos a ir al kit de la cuestión. San Martín, junto con otros hombres que no eran exclusivamente criollos, eran españoles americanos, Claro, porque España era toda América también, no era claro, solamente lo que nosotros conocemos como la nación española. La nación española era todo el imperio, claro. pero en 1810 se hace la revolución de América, de, de Buenos Aires, se hace la revolución de Mayo, y se hizo la revolución también en Caracas, se hizo la revolución en 1811, un año después en Santiago de Chile, y los que participaban en estas revoluciones eran americanos españoles de lo que hoy conocemos como todos los países. Por ejemplo, Cornelio Saavedra era del Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia. Claro, O en la Revolución de Chile estuvo Martínez de Rosas, que era argentino. Y así estaban, digamos, gente que iba por distintos motivos o a estudiar o a trabajar o a cumplir alguna función, tenía conocimientos de todo lo que era la España americana. claro. Y bueno,
todos estos españoles americanos se organizaron y se vinieron para poder hacer la independencia. ¿La independencia de qué? La independencia de lo que estaba ocurriendo en esa España asediada por Francia, por un lado, y además con una dinastía que estaba totalmente corrompida, venida abajo, que no gobernaba estas latitudes y permitía que acá hubiese todo tipo de excesos, como los hubo, de sometimientos, de tiranías, por parte de los funcionarios españoles que vivían en América, y que claro, venían acá y se daban la vida de grandes cortesanos. Es decir, ya España no era la España del descubrimiento de América, ni de la conquista de América, ni de la evangelización de América, era una España que estaba decadente. Y contra eso se rebelan nuestros americanos españoles que combatían para las banderas americanas, españolas, digamos, pero se vinieron a defender a la España de América. Y San Martín es descendiente de ese ejército español que era durísimo, era un ejército del ejército imperial. El ejército español, hay una película muy buena que se llama A la Triste, sí, sí, que sí, está sí, protagonizada por Viggo Mortensen, de los que tercios, es el sí, que sí, sale en El Señor de los Anillos. Bueno, sí, 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 el que vea A la Triste o lo lea, porque está en la novela, sí, sí, puede ver lo que era un tercio español. un tercio español, Es claro, decir, eran hombres inquebrantables, es decir, sí, sí, peleaban sí. hasta la muerte, no se iban a Pérez romper Reverte es jamás. el autor, me parece, ¿no? Pérez Reverte no es el autor. No lo recuerdo bien, Sí, sí, pero creo que sí, 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 sí. el final de la película es cuando queda rodeado todo lo que quedaba, Sí, sí. estaban baleados, Hombres agujereados de por todos acero, lados. hombres de acero. Sí. Sí, y le dice, mire, los franceses le ofrecen la rendición y le dice, mire, no nos podemos rendir porque nosotros somos de un tercio español. Dice, no nos Claro. podemos rendir. Que nos disculpe su comandante. Bueno, San Son Martín tremendos, sí. venía con esa mística, Ah, ah, es decir, provenía de ese ejército, de ese del ejército, ejército sí. que había enfrentado a Napoleón Bonaparte, el que había desatado todos los demonios de la guerra en la gran batalla de Bailén. Había sido condecorado San Martín allí, que Ah. con esas condecoraciones, esas medallas jugaban sus nietas después cuando él era viejo. Es decir, venía un hombre, un gran militar, pero un gran hombre, porque Ahora, para poder ser un gran militar hay que ser un gran hombre, te hago una no pregunta, Jorge. solamente... Perdón. No, no, disculpa, no me gusta interrumpir, pero después me olvido. no, está bien. No se sentiría incómodo, no decir traidor, pero incómodo, un español que lucha contra España, aunque sea una España afrancesada? ¿Qué pasa en la conciencia de esos hombres que ayer luchaban por España y hoy luchan en contra de España? Aunque ya te digo, quizá haya habido causas, digamos, como la decadencia de la monarquía, pero bueno, no llega a justificarlo, ¿no? Es decir, es más, hay gente que a ver, no llego a entenderlo del todo, sinceramente, por más que no lo entiendo. Que A ver, sí, explícame, dale. España ya no era España, y No, no. América sí podía llegar a ser aquella España de la esperanza. ¿Ellos sentían Es un eso? problema. Es decir, Claro, claro que sentían claro, eso. Por supuesto, la mayoría había nacido acá. Digamos, los que vinieron en ese barco, Alvear, sí. el mismo Bolívar había estado en España, Francisco de Miranda, que dicen que era el principal gestor de la revolución y que yo no considero que sea así, O sea, América era que incluso España. La España que ellos amaban América era España, era España. claro, claro. Pero
acá se estaba produciendo el sistema de injusticias que abarcaba toda la América. ¿Y qué había también? ¿Quién asediaba a esta América española o a esta España americana? Inglaterra. Claro, bueno, Inglaterra sí, la asediaba, nosotros teníamos ya lo que había ocurrido en 1806, 1807, en esas sangrientas invasiones inglesas, que sí, fueron heroicas defensas de Buenos Aires por parte de muchos americanos de todas las latitudes de la Argentina de hoy, por ejemplo, y de otros lugares de América, que participaron de esa defensa de Buenos Aires, de la defensa y de la reconquista, los dos años. Todo eso ocurría con una América que estaba totalmente desprotegida de España. claro, Y ellos lo sabían, desprotegida. ellos lo sabían, y ellos sabían que tenían que venir a defender esto que estaba acá, que era mucho más esperanzador que quedarse allá rodeado de todas esas logias y de toda esa podredumbre que había en la política y de la francmasonería, etcétera, etcétera. Interesante. Y España estaba estirada por un lado por los ingleses, asediada por los ingleses, asediada por los franceses, asediada por las logias, penetrada por todos lados e inficionada, infectada de ideologías. Era una España que ya no conservaba la fe católica, era, digamos, el pueblo sí la conservaba, pero para lo demás era una España decadente, la Iglesia católica de aquella España. Claro, Eso era así. interesante. Digamos que era compleja la situación, Sí. pero era riquísima también a la vez. Riquísima, Y acá riquísima, estaba todo por hacerse. muy interesante. Había que hacerlo todo, no había nada acá. Claro. No habían ejércitos, no habían armas, no había nada. Y había que Ahora, hacerlo todo. Entonces los tipos se vinieron. esto de la logia Lautaro, que tanto se habla de Sí. San Martín masón, que, ¿qué es esto de las logias masónicas? Esos eran esta Bueno, masonería anticatólica, digamos, que odia a la iglesia, o eran logias más bien de carácter político y para lograr, había de las dos. porque si era de Había carácter de las dos. político, yo no veo ninguna dificultad en que un prócer haya sido, No, por digamos, ¿no? supuesto. ¿Cómo era la cosa? A ver, el sistema de las logias era muy normal en esa época y en Claro. esta época también. Pero en esa época era muy normal En esta porque había que época guardar también. En esta época también, por supuesto. Claro, Por supuesto. no, no sabía, Está ¿no? lleno de logias. Mira, Era muy normal porque era la única manera de conservar la reserva de las intencionalidades políticas, claro, de desarrollar una estrategia claro, claro, y, y no revelarle al enemigo lo que uno quería hacer o por qué lo quería hacer. Por eso claro, España claro. estaba, en solamente Cádiz dicen que había 393 logias, Mira, solamente en mucho, ¿no? Cádiz. Era una cosa espantosa. Claro, Claro, porque era un puerto donde había mucha comunicación desde ahí para todo el mundo, digamos. España salía por Cádiz. y que se reunían a hablar Y los bueno, viejos a arreglar el mundo, ¿no? Porque se reunían a que hacer. claro, claro, todo eso hacían, por supuesto que hacían todo eso. Mm, Se arreglaba el mundo desde ahí, desde las logias. Y cuando claro, llegan acá se forma la logia, por eso es muy fácil de discernir lo que pasó con la logia Lautaro. La logia Lautaro la forman todos estos hombres que llegan de España. sí, Más incorporan sacerdotes, personajes de la política de Buenos Aires en aquellos momentos y algunos personajes de otros lugares. claro, Al poco tiempo se quiebra esa unidad de la logia Lautaro, específicamente por un joven que se lo tenía acá como, porque era un muchacho aristócrata de renombre, que era el que fue después el general Alvear, Alvear. que no ganó nunca uno de sus galones militares, jamás los ganó en el campo de batalla. Claro,
no era un militar de campos de batalla, era un militar burócrata. De escritorio, claro, como dice. De escritorio, exactamente. Y él era amigo de San Martín, inclusive fue el padrino de casamiento de San Martín. Mira. Pero después traicionó todo, traicionó no solamente a San Martín y a toda la logia Lautaro, sino que se incorporó a la logia de Buenos Aires, que era la logia que manejaban los ingleses, y termina el general Alvear ofreciéndole todas las provincias unidas del Río de la Plata al embajador inglés. Sí, va con una propuesta para entregar. Como si fuera suyo. Buenos Aires, claro. Qué locura, claro. Sí, era un hombre que se lo había chupado, por decir así, un término, sí. Las logias inglesas. Mira. Por dineros, por posiciones, por poder, etcétera, todo lo que a los hombres los obnubila para no seguir la misión y los dictámenes de su propia patria. Claro. Se hacen apátridas, se hacen hombres sin sentimientos, y su vida es una decadencia llena de magnificencias del mundo, nada más, pero vacías en el fondo, como pasa hoy. Sí, lo mismo. Hoy. Nosotros en estos momentos somos una colonia inglesa y china. Los chinos han usurpado completamente el mar argentino y la pesca en el mar argentino, están extrayendo todo lo que quieren, y los ingleses están extrayendo todos los minerales que quieren desde la cordillera de los Andes, y se los llevan bajo nombres de empresas canadienses, de empresas sudafricanas, etcétera. Pero nosotros estamos muy vulnerados en nuestra soberanía hoy, porque no somos una colonia, e ideológicamente estamos derrotados en estos momentos. Es decir, no hay una voluntad política de pelear, porque vos podés estar derrotado, rodeado, muriéndote, como estábamos hablando de los tercios españoles, pero tener esa mística de decir, no me rindo, como hicieron nuestros soldados en Malvinas. Es decir, en el cuaderno del sargento Cisneros, en el cuaderno de instrucción del sargento Cisneros en Malvinas, él había escrito, no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Es decir, un hombre que era la columna del corazón del ejército de San Martín, en Malvinas. Estaba presente el ejército. No sé rendirme, después de muerto hablaremos. No sé rendirme, después de muerto hablaremos. Esa es la frase. Sargento eso Cisneros. Mario Cisneros, catamarqueño. Para recordarlo, el catamarqueño Mario Cisneros. Catamarqueño, sí. Que Dios lo tenga en su reino. Y bueno, sigamos entonces. Sigamos, bueno, se forma esa logia con el ideario de la independencia, es decir, ya se había hecho la Revolución de Mayo. San Martín llega en 1812 con sus compañeros a Buenos Aires, y tenían el ideario de la independencia de América. Bien. Es decir, de tener un país, digamos, la patria americana, porque ellos pensaban en América completa, no en pequeñas naciones. Y bien, restablecer el orden acá era la tarea. Y a San Martín le encargan el gobierno que forme un regimiento de caballería, y ahí forma el regimiento de granaderos a caballo. Recordemos que San Martín vino en marzo de 1812, y en febrero de 1813 fue el combate de San Lorenzo. Es decir, que el reclutamiento de sus oficiales, de sus soldados, de sus suboficiales, el encuadramiento, la disciplina, el aprendizaje de todo lo que había que aprender, él era un gran maestro. Claro. Un gran maestro. Formaba personalmente a sus soldados. Mira. Les enseñaba todo. El uso de cada una de las armas, de la lanza, el uso del sable, ese sable morisco que había comprado antes de venirse,
lo había comprado en una tienda en Londres. Estaba todo mellado de los entrenamientos. Y bueno, el giro con los caballos, y traía en su bagaje cultural, digamos, aquellas formas de la caballería ligera que tenía Napoleón. Ah, Y aprovechó la conjunción de los caballos que había acá, los grandes caballos que eran veloces, eran ese caballo criollo que había ido forjando desde la conquista de América en adelante, con los grandes jinetes. claro, Acá todo el mundo andaba a caballo, es decir, eran grandes jinetes, no había secreto de un caballo que no conociera un soldado de San Martín, claro, porque antes de ser soldados de San Martín eran gauchos y andaban a caballo, claro. todos. Interesante. Entonces, digamos, la fusión de eso más la técnica hizo que el regimiento de granaderos a caballo fuera el as de espadas del ejército libertador. Claro, No había manera de soportar una carga de la caballería de los granaderos. Y San Martín, para instruirlos, hubo dos cosas importantes. Primero, la formación de la disciplina. La disciplina tenía un reglamento de 14 reglas en las que, por ejemplo, no podían agachar la cabeza frente a las balas de los enemigos, es decir, frente a los disparos del fuego enemigo no se podía agachar la cabeza. Tenían que ir erguidos arriba del caballo. No se podía rechazar un duelo. No podían, ni aunque estuviesen en inferioridad numérica, no podían ofender a una mujer, no podían excederse en copas, no podían andar con una mujer prostituida y conocida popularmente porque eran expulsados del regimiento. Es decir, había una cantidad de normas disciplinarias que había impuesto San Martín. No se podía tener un trato familiar con sargentos y soldados, es decir, los oficiales tenían que tener una compostura, tenían que andar erguidos, con la cabeza levantada, con el pecho levantado. Es decir, era una estampa de hombres decididos a todo. espartanos, de Y romanos, de la gran claro, tradición claro. militar Y occidental, ¿no? la visera que tenía el sombrero de los granaderos, la visera, les hacía levantar, tenían que tener la vista puesta en el horizonte Claro, cuando cabalgaban. Es decir, eran hombres que no podían ir en el caballo encogidos, sino que tenían que ir erguidos en todo momento. Bueno, a partir de eso pasa el tiempo, se habían hecho algunos escuadrones, cada escuadrón tenía 96 soldados, se habían hecho unos pabellones en lo que es la zona de retiro en Buenos Aires, tenían la obligación, el sargento de cuadra todas las tardes tenía que rezar el rosario con todos los soldados, el que estuviera de semana. Es decir, había una formación militar y una formación espiritual. Y recibían charlas, como se hizo después acá en el Plumerillo, todos los oficiales y los suboficiales, charlas de doctrina militar permanentemente dadas por San Martín. Yo Como ocurrió también. recuerdo una norma del Ejército de los Andes que se prohibía blasfemar, por ejemplo, y se castigaba muy Claro, duramente al que ofendiera a Dios. O sea, se les traspasaba la lengua con un hierro ardiente, una cosa que hoy sería, claro, impensable, ¿no? Pero era exactamente. duro, muy duro. Mucha, Primero se lo mandaba al cepo. claro, una Sí, disciplina sí. que No había quien blasfemara, porque eran durísimas las penas. las penas eran El durísimas, ejército claro. ese de acá, el ejército que se formó en Mendoza, era una cosa tan disciplinada, pero tenían prohibido tocar cualquier cosa que les fuese ajena, por ejemplo. Y hay muchas anécdotas.
Te voy a contar una, aunque nos saltemos un poco y Sí, no después importa. volvemos para atrás. Cuando ocurre lo de Cancha Rayada, en el año 1818 en Chile, que fue una desgracia, fue un tiroteo nocturno en el que murieron más españoles que patriotas, pero hubo una desbandada, que ese fue el problema. Fue una confusión y una desbandada, y en esa desbandada, el coronel Las Heras, en aquellos momentos coronel, logra reunir toda una división del ejército de 3.600 hombres. Y con ellos venirse desde la zona de Talca, donde era Cancha Rayada, hacia el norte, hacia Santiago, que estaba como a 400 kilómetros, 400, 500 kilómetros, no recuerdo bien cuánto es, y una marcha a pie, cruzando ríos, sin comida, sin bagaje habían perdido los cañones, habían perdido la munición, habían perdido todo, porque fue de noche, y en esa época no se acostumbraban los combates nocturnos. Claro. Y los españoles tuvieron la idea luminosa de dar el combate nocturno, y se produjo eso. Bueno, porque la idea de San Martín era darla al otro día en la madrugada, la batalla. Claro. Y desesperados los españoles habían salido a combatir. Bueno, se viene el ejército, todos esos hombres que pudo, cruzando río, que pudo recuperar Las Heras y traerlos de nuevo para Santiago de Chile. Y en el camino, ya llevaban 2 o 3 días sin comer nada, por ahí encontraban una vaca y les quedaba menos de 100 gramos de carne para cada soldado. Era una cosa que eran lonjitas que comían, como decirte, se comieran un bifecito después de 3 días cada soldado. Era una cosa así, encontraban una vaca, Tremendo. la carneaban, Claro. que encontraban tirada en el campo, pero en un momento tenían prohibido de ir al baño, por ejemplo, no podían andar 20 pasos más a la derecha o 20 pasos más a la izquierda, porque se preveía que no robaran en ninguna casa que estaba a la orilla del camino, ningún rancho, y que no vayan a desertar los soldados, porque no querían ninguna deserción, porque ya habían perdido alguna cantidad de soldados que estaban dispersos. Y pasan cerca de un rancho y habían unas gallinas, y 2 soldados tienen la idea de ir y robarse una gallina para comer. Y fueron descubiertos. Inmediatamente Las Heras los hizo fusilar. Y lo cuenta él. Y dice, mientras el ejército seguía marchando, levantada la polvadera del camino por la marcha de los soldados, 4 tiradores fusilaron a esos 2 desgraciados que cayeron muertos a la orilla del camino, y todo el mundo siguió marchando como si no hubiese pasado nada. Porque esa disciplina se debía cumplir, no se podía tocar nada que le fuera ajeno, no era un ejército de usurpación, donde habían mujeres violadas, donde todas esas cosas que se conocen por ahí, no. ¿Qué pasan? Esas no. cosas pasan, sí, sí. Esto era una disciplina absoluta, entonces era preferible matar a 2 tipos y evitar todos esos desmanes que podrían haber sucedido. Bueno. Tremendo. Y volvemos para atrás, porque tenemos que ver el combate de San Lorenzo. San Martín organiza su regimiento con esa mística, con esa preparación, y habían entrado unas naves españolas por el río Paraná, por el río de la Plata, venían desde Montevideo y subieron por el río Paraná hacia el norte. Entonces le ordenaron a San Martín seguirlos desde la costa, a ver hasta dónde llegaban y evitar que bajaran de las naves a saquear, porque en ese momento Montevideo estaba bloqueado por tierra, entonces los españoles lo único que tenían era salir con sus barcos, ir a las costas argentinas, robar ganado o lo que sea para poder llevar hasta Montevideo de nuevo y darle de comer a todas las tropas que estaban acantonadas allá. Entonces San Martín los va siguiendo disimuladamente. El regimiento marchaba por el Camino Real y él, disfrazado de paisano con un poncho, una chupalla,
iba con su catalejo mirando desde la costa por donde iban los barcos. Y bueno, los barcos anduvieron 300 kilómetros hasta lo que es hoy Rosario, y 25 kilómetros más al norte de Rosario está lo que se llama San Lorenzo, estaba el convento de San Carlos, un convento de monjes donde ya habían bajado alguna vez los españoles a saquear a los ranchos que estaban ahí, a saquearles algo de ganado, etc. Entonces San Martín con sus soldados va viendo que ellos anclan los barcos en frente de San Lorenzo. Entonces tenían la certeza de que iban a desembarcar al otro día en la madrugada. Entonces San Martín hace entrar a todos los soldados al patio del convento, que es un lugar maravilloso. No sé si tenés la oportunidad alguna vez andar a conocerlo, porque es un lugar espectacular. Y en ese patio les hace que no encendieran fuegos, que aflojaran las cinchas de los caballos, que no le sacaran las monturas y que no hablaran en voz alta, que hablaran en voz baja. Incluso al soldado trompeta, el que tocaba el clarín, le hizo poner una sordina al clarín para poder dar las órdenes cuando fuera correspondiente, que no fueran escuchadas por los españoles. Y él estuvo casi toda la noche subido al campanario del convento, mirando con el catalejo el accionar de los españoles, hasta que ven a las 4:30, 5 de la madrugada, que empiezan a bajar de los barcos los lanchones de desembarco, y los soldados comienzan a subirse a esos lanchones y a remar hacia la costa. Entonces hizo ajustar cinchas a los soldados y ya tenía preparada la estrategia de cómo iba a ser el ataque. Iba a ser un ataque, el famoso ataque oblicuo, que él manejaba a la perfección, que es un ataque de un general griego que se llamaba Epaminondas. Entonces, él iba a atacar con una de las líneas de granaderos de frente a los soldados españoles, y el capitán Bermúdez tenía que hacer un ataque oblicuo por uno de los costados, por el flanco derecho. Y él, al frente de sus granaderos, sale al encuentro de los españoles, a la carga, y les había prohibido disparar armas de fuego, es decir, el bautismo de fuego lo iba a hacer a sable y lanza solamente, con armas blancas, porque él sabía de lo que estaba hablando y con quiénes iba a combatir. Los españoles, que estaban en el orden de los 300, frente al regimiento de granaderos a caballo, que eran 120 soldados solamente. Era un escuadrón reforzado. Y en 2 columnas de 60 salieron por los 2 costados del convento y los atacaron a los españoles, produciéndole casi 50 muertes. San Martín estuvo en peligro su vida porque quedó atrapado debajo del caballo, que fue muerto por una bala de cañón, y fue salvado, como sabemos, por ese soldado guaraní, el sargento Cabral, que no era sargento, era un soldado, fue ascendido a sargento después de muerto. Y en un momento un soldado español le tira un bayonetazo a San Martín, que le rajó parte de la cara, y San Martín logró sacarlo con la mano, el golpe de bayoneta, que le quedó un corte en la mano, y no pudo escribir después la crónica del combate. Tuvo que dictársela, se la dictó a Mariano Necochea. Bueno, el combate duró 15 minutos y hubo 2 o 3 anécdotas para contar ahí. Entre los muertos, tuvieron casi 50 muertos. Entre los muertos argentinos hubo un tal teniente Díaz Vélez,
que fue tan violenta la carga con su caballo hasta las barrancas del Paraná, porque en ese lugar las barrancas son de Son altas, 30 claro. metros hasta el Sí, río, son muy altas. sí, sí. Los soldados españoles se tiraban por la barranca porque preferían tirarse y no caer en manos de los granaderos, porque era Claro. pánico ya lo Sí, que habían sí. producido los granaderos con su ataque. Y Díaz Vélez ataca con su caballo tan violentamente que cae con su caballo al río, Claro. ahí a la costa del río. Y en ese lugar los españoles se le tiran encima, lo acuchillan y se lo Mm. llevan herido prisionero al barco. Ah, Después San Martín en el intercambio de prisioneros lo recupera a Díaz Vélez, sí. pero este hombre muere unos meses después por las heridas, no se pudo recuperar y estaba casado con una bebé muy chiquita. Ujú. Eso es lo que se sabe, pero esa era la vehemencia con la que atacaron los soldados. Después, otro de las anécdotas es el famoso Bouchard, que después fue un famoso navegante y corsario Sí, sí, argentino. sí, sí. Era granadero y fue que le arrebató, dice la crónica del combate, le arrebató el estandarte y la vida al portaestandarte español. Es decir, lo Ujú. atacó al que llevaba el estandarte del regimiento español que Sí, sí. había desembarcado y lo mató y le quitó el estandarte. Después, otra de las cosas para contar, que yo no me canso de pensar cómo habrá sido, es que San Martín le dice a Necochea, Necochea era un muchachito de 18 años, Ah, eran todos jóvenes. era un alférez, Claro. era el que le había presentado a Remedios en Buenos Aires, Mira. en uno de las tertulias, y cuando salieron de la tertulia en la casa de los Escalada, Remedio tenía 14 años, pero era una mujer. En esa época las chicas de 14 Claro. años eran Ya mujeres. se casaban, San sí. Martín tenía 34, Ah, qué le diferencia. llevaba 20 años. Mucho. Y le dice, mi teniente coronel, ¿qué le pareció la muchacha que le presenté? Y le dice, Mariano, esa mujer me ha mirado para toda la vida. Esa fue la respuesta. Mira. No quiero olvidarlo eso, porque Mariano Necochea, según dice Díaz Araujo, es el hijo varón que San Martín no tuvo. Ajá. Entonces, porque tuvo una destacadísima actuación, era un gran hombre, Necochea también. Siempre estuvo al Bueno, lado de Necochea. Necochea era siempre, como el hijo varón que San Martín no tuvo. Era como exactamente. un hijo. Y bueno, fue muy ejemplar. Es para hablar todo un capítulo sobre Sí, sí, Necochea pero solo, es toda una porque época, es toda una época. Imagínate vos la escena, ¿no? Que es una escena realmente de una novela romántica de una niña de 14 años que se fija en un oficial de 34 años y ahí con esa mirada ya deciden su destino, porque ahí no andaban, digamos, el amor era para claro, claro, siempre no y había tiempo. no había tiempo, pero me hace acordar mucho, ¿sabes qué? A La Guerra y la Paz de Tolstoy, y discúlpame, estoy divagando, ¿no? Claro, Pero total somos amigos, que él escribe sobre la época, de 1812, la invasión napoleónica a Rusia, que vos te vas a reír, pero hay mucho de claro. semejante entre Rusia y Argentina, hay mucho de semejante, yo lo pienso mucho. Y él escribe la invasión napoleónica a Rusia y cómo los rusos se defienden, y hay historias de amor en medio de la guerra, ¿no? Muy similares Sí, a la sí. de Remedios y, y el general, ¿no? Muy interesante. Y se prometen fidelidad para toda la Claro. vida. Y ahora te hago una pregunta, Bueno, Díaz dejando de lado la. Araujo, Sí, se- perdóname. ¿Hay una declaración te de hago un guerra comentario. oficial? Sí. ¿Hay una declaración de guerra oficial? ¿Alguien le declara la guerra a alguien? No, no, Porque ¿cómo empieza? todavía no, Sí. todavía no, Porque, porque eso era una invasión que hicieron los españoles, un desembarco, y el gobierno de Buenos Aires defiende su territorio.
en el combate de San Lorenzo. Sí. Entonces Pero no hay una no declaración de había guerra. declaración de guerra. No. Digamos, la declaración de guerra ya había sido constituir la primera junta de gobierno en mayo de 1810. Bueno, pero eso es 2 una años rebeldía de después, tipo civil. Digamos, todavía uno no sí. necesariamente tiene que ser una guerra, tiene que haber un acto formal. Digo, en aquella época la guerra era algo formal. No, bueno, pero ya estaban las guerras, ya estaba la guerra desatada en el norte. Recordemos que Belgrano ya había ido a Paraguay, Bien, ya estaba instalado Belgrano bien. en el ejército del norte. O sea, era un hecho, la guerra era un hecho. 1812. Bien, bien. Sí, sí, sí. Claro, Está no te bien. olvides que, por ejemplo, la batalla de Tucumán, San Martín combatió el 3 de febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo, y la batalla de Tucumán, si mal no recuerdo, fue el 21 de febrero, es decir, unos pocos días después, 20 días después. O sea, Belgrano es anterior, la campaña al Paraguay de Belgrano y al norte de Belgrano es anterior a San Martín, al bautismo de granaderos, digamos, en San Lorenzo. Exactamente, Claro, claro. exactamente. Pero después, en la actuación de Belgrano en el norte, que fue ahí en 1812 y 1813, 1813 fue la batalla de Salta, Claro, donde Belgrano triunfa en Salta, 20 días después del combate de San Lorenzo. claro. Bueno, la cosa es que San Martín Sí. termina el combate y le dicta a Mariano Necochea el parte de batalla y le dice: Mariano, váyase a Buenos Aires, y le lleva al gobierno, que era el triunvirato, le lleva el parte de batalla. Y Mariano Necochea se fue a Matacaballo, 300 kilómetros hasta Buenos Aires, entregó el parte de batalla y se volvió a Matacaballo de nuevo a San Lorenzo. Creo que tardó 2 o 3 días en ir y volver. En un momento San Martín lo encuentra de nuevo en San Lorenzo y le dice: ¿pero qué está haciendo acá, Mariano? Vengo a ayudar con todos los heridos. Ah, Dice: pero yo lo mandé a Buenos Aires, usted ha ido, ya volví. Una cosa de locos. Es decir, esa era la estirpe de los hombres que teníamos en aquella época en este país, los que hicieron este país. quisieron. Bien, San Martín en esos momentos crece su figura en Buenos Aires Ah, de una manera impresionante en la consideración pública, en la consideración de la sociedad, etcétera. Ese triunfo. Y en esos momentos hay unos cambios políticos en Buenos Aires y asume el primer director supremo, que fue Posadas, Gervasio de Posadas. Ese hombre era tío del general Alvear. sí. Entonces ahí hay un lobby entre el general Alvear y su tío para sacarlo de la escena de Buenos Aires a San Martín. Claro, porque hay una Y aristocracia Belgrano, porteña que se quiere quedar con el poder, digamos, ¿no? San claro, Martín no pertenece a la aristocracia. San Martín una no pertenecía, aristocracia y una oligarquía más que claro, una porque oligarquía la porteña que ya aristocracia está, tiene más que ver con la virtud, por claro, eso, una oligarquía que está haciendo su propio juego en Buenos Aires, que no es, no, ni San Martín ni Belgrano pertenecen a eso. Es otra cosa, claro que no, claro, claro que no. Belgrano era de una familia aristocrática, claro, eso sí, 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 una sí, familia rica, sí, pero sí, él era un hombre virtuoso, por sí, eso era aristocrático. El general Alvear era un vicioso, quería el claro, poder, el dinero y la ostentación. claro, Bueno, entonces ahí se hace simultáneamente en el norte. Belgrano, después de la batalla de Salta, tiene dos grandes derrotas que fueron Vilcapugio y Ayohuma. Entonces tiene que retirarse de nuevo desde el Alto Perú, que ya había llegado allá, porque Belgrano había llegado hasta Vilcapugio de Ayohuma, que está en el territorio boliviano, que hoy diríamos. Entonces tiene que retroceder Belgrano nuevamente hasta Tucumán. Y ahí aprovechan en este lobby político entre Posadas y Alvear para mandarlo a San Martín a reemplazarlo a Belgrano en el ejército del norte. Entonces San Martín
parte hacia el ejército del norte y se encuentra con Belgrano en la posta de Yatasto. Y allí nace una amistad. Se ponen de acuerdo inmediatamente. San Martín permanece 4 meses recomponiendo el ejército, instruyendo a los oficiales, dando charlas todas las noches. Está todo documentado eso que ocurría. Pero San Martín se enferma. Se enferma gravemente. Belgrano le hace una junta médica. Porque todos dicen, no, San Martín se retiró porque se dio cuenta, hay una carta, que es una carta apócrifa, es decir, es una carta que no es de verdad esa carta, sino que es un invento de Vicente Fidel López, que le hace escribir a Nicolás Rodríguez Peña una carta como que San Martín consideraba que había que tener un ejército pequeño, hacer el asedio a los españoles desde Mendoza, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es verídico, porque después se le consulta, Mitre le pregunta a Vicente Fidel López, ¿usted de dónde sacó esa carta? No, es un supuesto, le dice. Pero como está escrito en la historia argentina de Vicente Fidel López, muchos historiadores la toman como una cosa verídica. Claro. Y no es verídica esa carta. Claro. Pero es un detalle muy importante el que digo, porque San Martín se enfermó de verdad y Belgrano le hizo una junta médica, porque el hombre tenía hemorragias internas, vomitaba sangre, iba al baño con sangre, porque estaba destruido por dentro por lo que había pasado en San Lorenzo, es decir, había estado en riesgo su vida, un gran estado de estrés, diríamos hoy, y el hombre venía de muchas batallas. Entonces, lo mandaron a Córdoba a tomar un poco de aire de la zona cordobesa y estuvo más de 19 días tirado en la cama con una pequeña escolta. No quiso entrar a la ciudad, sino se fue a un lugar, a una finca alejada ahí, creo que se llama Saldán el lugar, en un rancho en el medio del campo, y estuvo más de 19 días en cama sin poder levantarse, vomitando sangre, y hasta que se le empezaron a curar poco a poco esas hemorragias. De ahí San Martín le escribe a Posadas y le pide un destino más afable para poder estar, porque no estaba bien él físicamente. Y como destino lo mandan acá a Mendoza. Mendoza era una aldea que tenía 13, 15 mil habitantes en la zona de la pequeña ciudad, digamos, y distribuido en el territorio otros 15.000 habitantes. En total unos 30.000 había. Claro. 1814, San Martín consigue que se le conceda la gobernación de Cuyo y se viene para acá. Septiembre de 1814, estas fechas son importantes, a mí no me gusta dar mucho las fechas pero a veces son necesarias para entender. Septiembre de 1814 llega San Martín y se hace cargo de la gobernación de Cuyo. ¿Qué pasaba en Chile? Nada, Chile estaba en manos de los chilenos, septiembre de 1814. ¿Había una hipótesis de conflicto con Chile? No, porque estaba en manos de los chilenos. No había hipótesis de conflicto. O sea, Chile ya había declarado su independencia. Chile había declarado había hecho su revolución, digamos, sí, como nosotros su en Chile, primera sí. junta de gobierno propio, habían expulsado a los españoles, sí. Habían combatido, ¿quién había combatido muy bien junto a O'Higgins y a otros chilenos en Chile? El coronel Las Heras, a cargo de un ejército auxiliar que se formó en Córdoba y que cruzó en 1811, fines de 1811 a Chile, y había estado todo el año
1812 combatiendo. Y Las Heras se hizo héroe ahí. Era un hombre heroico y aprendió muchísimo. Él había sido con su papá comerciante y venían desde Buenos Aires y cruzaban hasta Chile para vender y comprar y volver a Buenos Aires con otras mercaderías. Se dedicaba al comercio, pero después de las invasiones inglesas y de la declaración de la Revolución de Mayo, lo hacen cargo de un ejército, que formara un ejército como sargento mayor, le habían dado el grado en Córdoba, el ejército auxiliar que tenía que ir a Chile a ayudar a los chilenos. Y ahí reclutó gente, qué sé yo, y como conocía el paso por acá, por el paso de Mendoza, se fue a Chile y allá empezaron los combates y se hizo héroe. Entonces, ubicados en septiembre de 1814, en Chile, en manos de los chilenos, en octubre invaden los españoles desde Perú, invaden Chile y empiezan a combatir con el ejército de O'Higgins y lo encierran a O'Higgins en la localidad de Rancagua, en la pequeña ciudad de Rancagua, y se combate calle por calle, casa por casa, hasta que quedó rodeado O'Higgins y solamente pudo escapar de ese asedio porque hicieron una carga por una de las calles y rompieron el cerco y escaparon hacia Santiago. Y bueno, después de ese desastre de Rancagua, que así se lo denomina, cruzaron la cordillera hacia Mendoza. ¿Quiénes? El remanente del ejército de O'Higgins, el ejército auxiliar de Las Heras y muchos civiles que en el orden de unas 2.000 personas más o menos cruzaron a Mendoza. Las Heras, todavía le quedaban a Las Heras unos 700 hombres. Y Las Heras no participó en el desastre de Rancagua porque él ya estaba por volverse a Mendoza, estaba en lo que se denomina ahora Santa Rosa de los Andes, en los Andes, acá apenas sí. Uno baja la cordillera del lado chileno, está el pueblo de los Andes. Bueno, entonces San Martín, enterado de toda esta situación, logra conseguir 1.000 mulas, cargarlas con mercaderías, con tiendas, con todo lo que hacía falta y se va hasta Uspallata. Es uno de los primeros hechos políticos que tiene, de ir hasta Uspallata a recibir a todos los que venían de Chile. Qué bien. Hacía un mes que estaba San Martín acá y ya tuvo ese problema, digamos, ya se le cambió toda la geopolítica porque los españoles se volvieron a adueñar de Chile. O sea, San Martín pidió un lugar afable, un lugar tranquilo. Un lugar tranquilo pidió. No sabiendo que Mendoza no es tranquila. Claro, y acá hubo un terremoto que fue eso. Claro. Entonces, San Martín. Inmediatamente comienza la hipótesis de conflicto, es decir, recibe a todos los chilenos que venían, entre los que venía O'Higgins, venían los Carreras, que eran para un capítulo aparte. Hay muchos que defienden a los Carreras, pero los Carreras eran indefendibles. No sé qué son los porque Carreras. Lo único que querían era poder y eran amigos de Alvear. Son Así amigos que, de Alvear. Bueno, claro. Está bien. Entonces, es toda una historia aparte, pero para no irnos del tema, a San Martín se le cambia la situación, comienza una hipótesis de conflicto muy importante, porque ¿cuál era lo lógico? Que Marcó del Pont, el gobernador español en Chile, ese mismo verano tomara las armas y cruzara la cordillera y llegar a Mendoza en el verano de 1814-1815. ¿Cuánto se tardaba en aquella época cruzar la cordillera? Mirá, San Martín la cruzó en muy poco tiempo, digamos, el Ejército Libertador. Pero el Ejército Libertador salieron de acá a mediados de, vos ten en cuenta esto, salieron de acá el 17 de enero y el 12 de febrero fue la batalla de Chacabuco. En 20 días cruzó 20 días. La cordillera San Martín.
En verano, ¿está Pero bien? bueno, Claro, en verano. claro, Pero esta gente que había cruzado en octubre, cruzó con la cordillera Nevada todavía, todos estos que escaparon de Chile. claro. Y llegaron a duras penas hasta Uspallata. Es decir, que en Uspallata estaba San Martín con un montón de cosas esperándolos, Qué gesto, ¿no? Qué porque lindo. son desde Uspallata hasta Mendoza son 100 kilómetros, y en esa época a pie y a caballo no habían rutas, no había nada en esa época, no era como ahora agarrar el auto. Pero hay algo de Y grande en esto de que San Martín reúne 1000 mulas, que no son dos, son 1000 mulas, no, para 1000 recibir mulas. a los hermanos, que son hermanos chilenos, que están cruzando muertos A de los hambre o otros, de a frío. los americanos españoles que venían de Chile, Americanos a españoles los españoles que, americanos, sí, claro, eran un pueblo, el único, el mismo pueblo, no había, el único no pueblo, existía claro. esta cosa que hoy existe, No, lamentablemente. no, lamentables, claro, Sí, no existía eso. Por este, eso hay que ubicarse en esa mentalidad de la claro, época. Eh, eh, es, ese es el ejercicio que hay que hacer. el ejercicio de ubicarse en esa Bueno, época. claro, San Martín no tenía un ejército acá no había ejército, había apenas una soldadesca Claro, que era una especie de policía armada, de unos gauchos armados que estaban, algunos cubrían un poco el fuerte de San Carlos, que está acá al sur de la ciudad de Mendoza, unos 100 kilómetros hacia el sur de sí, la ciudad de Mendoza, eh, por si había alguna invasión de los indios solamente. claro, Y bueno, San Martín, ¿qué hace? Eh, Desaprovecharon esa oportunidad los españoles de ese verano, entonces San Martín comienza a forjar un ejército, es decir, las por orden de defensas. Buenos Aires o por iniciativa propia. Y no, por orden de Buenos Aires también, porque eh, la hipótesis de conflicto había cambiado. Entonces, con esos soldados que traía las Heras, se le ordena a San Martín constituir una fuerza militar para poder controlar los boquetes de la montaña e impedir que hubiese una invasión de los españoles. Por eso San Martín, con esos soldados que tenía las Heras, hacen una operación que es muy poco conocida, que es por el paso de Tunuyán, donde está el manzano histórico, que se llama el paso de Piuquenes. Entonces San Martín manda ahí a las Heras con 900 soldados a hacer una emboscada al ejército español, porque ese paso es más fácil que el paso de Uspallata, lo que conocemos hoy como los Libertadores por Uspallata, es más corto y es un paso mucho más llano, es decir, hay que cruzar dos cordilleras nada más, hay que subir una cordillera, bajarla, y después está todo el valle del río Tunuyán, y después se sube la segunda cordillera y se baja, y yo lo hice a pie hace 5 años atrás, por eso puedo hablar de ello, porque si yo lo hice a pie, imagínate si los españoles hubiesen podido venir, podían venir perfectamente. Pero, ¿a cuánto Eh, tiempo tardaste en hacerlo? 5 días. Porque yo sé que, Pero bueno, cambiando de tema, Jorge, ¿no? Yo sé que hoy se podrían haber se organizan, demorado 20 días, no importa. yo sé que hoy se organizan y centros tradicionalistas o no, quién sé, no sé, organizan el cruce de los Andes, Sí. este, a caballo o a pie, siguiendo los pasos de San Martín. Hay todo digamos, un turismo histórico, no sé cómo llamarlo, que un poco es muy Claro. interesante poder hacerlo. ¿Vos lo hiciste a eso? Este, Yo hice eso con el Andino Club Tunuyán. Tengo un ajá, amigo ahí. A mí se me habían cortado los dos tendones de Aquiles. Yo soy jugador claro, de básquet. claro, claro, lo sé, Y sí. en 2 años seguidos se me cortaron los dos tendones, me operaron de los dos tendones. Y en el año 2014 se me cortó el último de los tendones.
Entonces, te produce te deprimís mucho, porque un jugador, un Claro, deportista que con toda una recuperación que es muy larga, estaba bastante deprimido y en Facebook me encuentro con uno de mis compañeros de promoción del Instituto de Educación Física y le digo, che, ¿qué es esto del cruce de los Andes? Y no, te tenés que venir, Turquito, pero no, le digo, si esto es un problema, le digo, porque a mí se me han cortado los tendones de Aquiles. Uy, pero esto es, recién en octubre empiezan los entrenamientos, qué sé yo, bueno. Habían 7 entrenamientos obligatorios, de los cuales yo hice 4, cuando me logré recuperar un poco. claro. Terminaba extenuado de esas caminatas, me acuerdo de los entrenamientos, porque había perdido mucho estado físico y la rehabilitación del pie, de la pierna, es complicada. Y fueron de las 2 piernas, yo tenía afectadas las 2 piernas, digamos, pero bueno, me preparé y logré hacer ese cruce. Pero claro, yo te puedo hablar del cruce que se hace con el Andino Club, son 5 días, pero si lo quisieras hacer para atacar Mendoza, no te vas a demorar menos de 15, 20 días, Claro, claro, por claro. todo el bagaje que hay que traer. Pero no es un cruce difícil, mucho menos en verano. Claro, es largo, Es un pero no es cruce difícil, fácil. claro. No es menos largo que el de. Por eso San Martín cruzó 8 veces la cordillera. 8 Y la veces. mayor, 8 veces, Ah, mucho. claro, porque en el primer cruce, cuando se hizo después del cruce la batalla de Sí, Chacabuco, San Martín cruzó por el Paso de los Patos, por San Juan, sí, y volvió por el Paso de Uspallata. bien. Después volvió por el Paso de Uspallata, fue hasta Buenos Aires Sí, y volvió a ir a Chile por el Paso de Uspallata. sí, Pero a veces se iba por el Paso de Uspallata y a veces iba por el de Tunuyán. claro. Volvió a ir, volvió nuevamente a Mendoza en el año 19 para reclutar soldados, para ya hacer la campaña de Perú, volvió a cruzar, fue a Perú y después de Perú volvió a venir, que fue la última vez que vino por ahí por el manzano histórico de Tunuyán, que está toda esa anécdota, que estuvo ahí San Martín, Sí, etcétera. Es sí. un lugar precioso. Bueno, Jorge, pero si vamos, vamos sí, a terminar acá esta primera parte, ¿te parece? Para que no sí, se haga cómo tan no. largo y la próxima semana o cuando vos dispongas hacemos una segunda parte. Bueno, ¿Te parece bien? con todo gusto. Bueno, Lo muchas tenemos a gracias. San Martín en Mendoza. Los tenemos ya en Mendoza. No, no, Bueno, muy la última bien. pregunta. Él no se llevó a la familia a Mendoza, ¿no? ¿O sí? Estaba con Sí, se estaba trajo a la esposa. a la esposa. Y acá nació su hija Merceditas. Ah, Merceditas nació en Mendoza. Sí, en Mendocina. Mendoza. Y está acá en Mendoza. Ah, Está están. enterrada acá en Mendoza, en, Ah, en la Basílica de San Francisco, junto con su marido. mira. Y ahí está la Virgen del Carmen de Cuyo, que tiene el bastón de mando que le dio San Martín. Al volver La tienen ahí al volver de Chile o antes de irse. Le dio el mando a la Virgen cuando. antes de irse a Chile, Antes de antes irse. de ir a Chile. Hizo el mismo gesto que Y hizo hay una Belgrano anécdota, en Tucumán. El gesto que hizo Belgrano en exactamente, Tucumán lo hizo San Martín. exactamente. Te mando un abrazo, Jorge, Y gracias. Sí, bueno, un abrazo, un después abrazo. seguimos, gracias. Chao.